Ahora que hemos repasado cómo están formados los nucleótidos y sabemos exactamente cuál es la composición del ADN, vamos ahora a ver cómo se produce la duplicación del ADN, cuáles son las características del ADN que hacen que sea necesario duplicarse y el proceso en el cual vamos a aplicar todas las características del ADN que estuvimos viendo recién. Una cosa que tenemos que recordar antes de comenzar el proceso de explicación de la duplicación del ADN es que si volvemos un poquitito hacia las explicaciones anteriores, cuando vimos el video de núcleo, la forma en que estaba compuesto el núcleo y cómo se acomodaban los ADN dentro del núcleo y qué pasaba cuando se iba a comenzar una división celular. Nosotros entonces ahora sabemos que los cromosomas son cadenas de ADN que están súper enrolladas, que están compuestas por muchas moléculas que están unidas. Y ahora vamos a incorporar otro concepto. Cada cierto número de esas moléculas es un gen. O sea, un gen es un determinado trozo de ADN. Los genes portan entonces la información que permitirá crear un nuevo organismo y la transmiten mediante un código químico. Existen genes para el tamaño, para el color, para la forma, y cada cromosoma entonces va a contener numerosos genes. Si nosotros vamos a definir nuevamente gen, vamos a decir, un gen es un fragmento de ADN que lleva la información para un carácter hereditario. El conjunto de genes determina todos los caracteres hereditarios de una especie y recibe el nombre de genoma. Ahora bien, ¿cómo se codifica esa información que está en el ADN, que está en las partes del ADN denominados genes? En realidad, si ustedes se fijan, no tenemos tantas cosas diferentes componiendo esas hebras del ADN. Lo que tenemos es que esas cosas se pueden ubicar, ordenar, secuenciar de forma muy diferente. Y eso da una infinidad de combinaciones y por lo tanto una enorme cantidad de posibilidades. Y todas esas posibilidades tienen cambios en la secuencia de las subunidades y por lo tanto codificarían de forma diferente. Esto quiere decir que cada ADN va a tener sus subunidades ubicadas de manera que sus genes puedan transferir la explicación, ¿sí? Que tenemos que dar la información hereditaria hacia otro lado. Ahora bien, hay que respetar, es como cuando escribimos, hay que respetar la ortografía, hay que respetar la secuencia. Y si se cambian las secuencias, o no se puede leer la información o se lee la información de forma incorrecta. Es de la misma manera que nosotros podemos escribir mal y ser mal interpretados, el cambio en la secuencia de las unidades que forman el ADN pueden dar lugar a malas interpretaciones o errores en la formación del organismo que depende de eso. Si entonces toda esa información tan delicada está contenida en el ADN, duplicar el ADN significa que se puede asegurar una cierta constancia genética. Si ustedes recuerdan la primera clase de célula, el primer video, lo primero que hicimos es definir los conceptos de la teoría celular. Y uno de ellos decía que la célula proviene de una célula, o sea, de una célula preexistente. Quiere decir que para tener una célula tuve que tener una antes. O sea, que la célula que estaba antes tiene que dividirse para formar una célula nueva. Entonces, si la célula inicial se va a dividir para formar células nuevas,
tiene que pasarle la información genética, la información que tiene, la información hereditaria a las células hijas. Entonces, previo a la división de esa célula, la célula va a tener que duplicar la información para poder pasarle parte de la información a una célula hija y parte de la información a la otra célula hija. Por eso se duplica el ADN. Si nosotros miramos este dibujito, que no es ni más ni menos que un resumen de una división celular que ustedes van a ver a continuación hacia el final de esta asignatura, van a ver mitosis y meiosis, pero vamos a hacer las cosas simples como para que ustedes puedan entender. El círculo está representando una división celular y todas la tajada esa que tienen abajo y que está subdividida en diferentes etapas, esa tajadita solamente sería el proceso de división celular propiamente dicho. Todo el resto, si se ven, hay 3 tajadas más, G1, S y G2, todo el resto implica que la célula se prepara de alguna manera para sufrir su próxima división. Si ustedes se fijan, hay una de esas fases que se llama, que tiene la letra S, fase S, que viene de síntesis. Y entonces lo que representa es que en ese momento la célula, previo a la división, duplica su información genética, ¿sí? Una vez que ya la duplicó, se prepara para una división. Pero es necesario que antes de dividirse, cuando la célula decide que se va a dividir, la célula duplica su información genética. Por eso es tan importante la duplicación del ADN. Si lo definimos limpito a la duplicación del ADN, decimos que es la capacidad que tiene el ADN de hacer copias o réplicas de su propia molécula. Este proceso es fundamental entonces para la transferencia de información genética de generación en generación. Ese sería el resumen de las cosas que estuvimos diciendo hasta recién. En esa duplicación hay 3 pasos que son fundamentales, que es necesario que ustedes me sigan en la explicación para poder entenderlos, porque no todas sus partes son fáciles de entender. El primer paso, ustedes recuerdan que el ADN tiene una doble hélice que está unida entre sí, las 2 hebras, por los puentes hidrógeno de las bases. El primer paso para poder duplicar un ADN es abrir esa doble hélice. Hay unas enzimas que se llaman helicasas, que son las que van rompiendo los puentes hidrógeno y abren la doble hélice, las 2 hebras de la doble hélice del ADN. Un segundo paso es que hay que sintetizar nuevas cadenas de ADN. ¿Y cómo se hace? Una vez que están abiertas las 2 hebras, están separadas, cada base, ustedes recuerden que cada base se unía con una base única complementaria. Entonces, cada base va a atraer a su base complementaria y por lo tanto al nucleótido complementario y se va a unir de forma tal que se van a formar 2 nuevas hebras, ¿sí? En el tercer paso, como la síntesis no es tan directa como parece, y por lo menos en las células eucariotas, una parte de esa duplicación se realiza siguiendo un crecimiento continuo, y otra no, se va realizando por fragmentos, que se llama la cadena retardada. El tercer paso implica que hay que unir los trocitos de esa cadena retardada para poder hacer una hebra de ADN igual a la que se forma en la cadena de formación directa. Ahora vamos a ver ese paso por paso, porque es fácil verlo cuando está dibujado. De acuerdo a muchas características, las características del ADN, por eso lo repasamos tantas veces, esa duplicación del ADN recibe determinadas características. Se dice que es semiconservativa, bidireccional y discontinua o asimétrica. Ahora veamos por qué se dice que la replicación es semiconservativa. Cuando uno va a replicar una molécula de ADN, lo primero que dijimos que debía suceder es que se abriera
la molécula original, la parental de ADN, y se separan las dos hebras. Eso quiere decir que quedan libres los puentes de las bases y sus puentes hidrógenos. Lo que abre la helicasa son los puentes hidrógenos que unen las dos hebras de ADN. Cuando se abren las dos hebras, esas bases van a pedir material para complementar las bases que quedan expuestas y van a venir los nucleótidos para formar nuevamente la segunda hebra del ADN. Si ustedes se fijan en el dibujo, el ADN parental sería el que está dibujado en blanco. Cuando se abrió la doble hélice, cada una de las hélices va a llamar, como para completar nuevamente su doble hélice, el material nuevo. Pero ambas van a quedar formadas por la mitad de la hebra parental y la otra mitad nueva. Por eso es semiconservativa, o sea, conserva la mitad de su material. La segunda característica que se le asigna a la duplicación del ADN es que es bidireccional. Si nosotros pensamos en una molécula de ADN que dijimos que es muy larga, si quisiéramos duplicarla siguiendo una secuencia de principio a fin, ese proceso sería larguísimo y la duplicación del ADN se realiza muy rápidamente. Entonces, el mecanismo por el cual se aumenta la velocidad es comenzando la replicación, la duplicación del ADN en varios lugares al mismo tiempo. Si miramos esta diapositiva, en celeste estaría el ADN original que se va a duplicar. Fíjense, hay líneas verticales en un color marroncito que marcarían todos los puntos de origen en los cuales se daría comienzo a la duplicación del ADN al mismo tiempo. Entonces, se duplica por partes, ¿sí? Eso implica, fíjense, la línea que marca el origen de la duplicación, que se va a duplicar hacia la derecha y hacia la izquierda al mismo tiempo. Por eso, bidireccional. Veámoslo de vuelta. ¿Cómo se llama cada una de esas aperturas, de esos lugares a donde se comienza la apertura por las helicasas de la doble hélice? Forma una burbuja, ¿sí? La burbuja de replicación es ese espacio que queda abierto cuando se separan las bases, se separan los puentes hidrógenos de las bases, como para dar lugar a la replicación. La burbuja es ese espacio, ¿sí? Todo. Las dos puntas de las burbujas, las que formarían una Y entre la Y con la base representada por el ADN sin dividir y las dos bracitos representados por las hebras separadas, cada una de esas puntas se llama horquilla. Fíjense que yo les puse el nombre ahí. Si siguen el dibujo para abajo, fíjense que hay representado un ADN que tiene 3 puntos de división, que se va dividiendo desde el principio, o sea, desde el centro de la burbuja hacia los costados. Por lo tanto, los 3 avanzan de tal manera que va a llegar un punto en que todo el ADN va a estar replicado. Entonces, ¿entendieron por qué es bidireccional? Porque se abren burbujas de replicación. Desde el centro de la burbuja hacia las horquillas se va abriendo y por lo tanto la duplicación se realiza desde el centro para una y para otra de las horquillas y tiene 2 direcciones, es bidireccional. Si volvemos a ver cómo es la fase de iniciación, en un dibujo que está mucho más simplificado tenemos las burbujas, o sea, el ADN, ¿sí? Que fíjense que ya empezamos a poner esos numeritos que yo les nombré en el video anterior, ¿no? Que hay un extremo 3' y un extremo 5', depende del oxidrilo y de la unión fosfato. Entonces, las burbujas de replicación tienen cada una 2 horquillas y la duplicación se va realizando desde el centro de la burbuja hacia los extremos. ¿Cómo se inicia? Para que se inicie esa replicación, lo que se necesita es que se reconozcan los puntos en los cuales se tiene que iniciar la duplicación.
estos puntos están como marcados por secuencias específicas. Fíjense, la secuencia que dice GATC, cuando aparecen esas secuencias, generalmente es cuando las proteínas que van a estar involucradas en la apertura de las dos hebras del ADN reconocen esas secuencias y comienzan la separación. Entonces, ese es el primer paso que yo les había nombrado cuando hicimos la lista de los 3 pasos en los cuales se lleva a cabo una duplicación, ¿sí? Identificar los lugares y comienza la formación entonces de las burbujas para abrir las 2 hebras de ADN y comenzar la replicación. El segundo paso es duplicar cada una de las hebras que están abiertas. Ya sabemos que son semiconservativas, o sea, cada hebra abierta se va a juntar el material como para replicarse. Cada una de ellas conserva una parental y acomoda la otra, o sea, sintetiza la otra llamando a las bases complementarias correspondientes. Esto, como nosotros habíamos nombrado que había una secuencia o un orden en el cual se llevaba adelante el copiado, parece a simple vista muy fácil, pero no lo es tanto. Si ustedes se fijan, el origen del copiado dentro de la burbuja está marcado por la línea vertical, y en el caso de la burbuja que va hacia la izquierda, van a ver que en la parte de arriba lo que tenemos es como que la hebra de ADN se ha copiado directamente. En la parte de abajo, la copia está formado por varios segmentos. Sucede lo inverso en la otra parte de la burbuja, ¿sí? Porque esto tiene que ver con esa secuencia que les había nombrado yo, de que se comenzaba a copiar siempre desde un extremo hacia el otro. Cuando se puede copiar en forma directa de un extremo hacia el otro, la copia se hace en forma directa. Cuando no se puede copiar, se sigue respetando el orden de copiado, entonces se copia de a pedacitos mucho más chicos, o sea, no se puede copiar, sino que se va para atrás y para adelante y se van copiando pedacitos chiquititos, que esa sería la segunda etapa, el segundo paso de la duplicación. En forma directa o en forma retardada, de cualquier manera, las hebras se copian. Entonces, esto es lo que yo les expliqué cuando vimos la formación del ADN, ¿sí? La ADN polimerasa, que es la que va haciendo la copia, ¿sí? Otra enzima, primero vimos la helicasa que rompía, vamos a recordar la ADN polimerasa, solamente puede incorporar los nucleótidos correspondientes a partir del extremo 3' libre, 3' libre. A partir del extremo 3' libre de la cadena parental, o sea, que va a hacer crecer la cadena que está copiando en el sentido 5' 3', porque si ustedes se acuerdan, esto era antiparalelo. Entonces, como nunca lo hace en el sentido opuesto, tiene que hacer algunas copias en forma directa y otras cosas o copias por pedazos. Esos pedazos que se van copiando se llaman fragmentos de Okazaki. Simplemente copian en el mismo sentido, solamente que como no pueden hacerlo todo de un tirón porque irían en contra, van copiando y dejan para poder unir los trocitos de esa parte de la cadena del ADN. ¿Sí? No la pueden copiar toda en forma directa. Entonces, tenemos algunos problemas con el mouse. Entonces, el tercer paso, si miran esta diapositiva, es que una cadena ya quedó completa, ¿sí? De un lado quedó completo y del otro lado hay que unir los trozos, los fragmentos de Okazaki que se fueron formando, y eso se une con otra enzima, una ligasa. Entonces, el tercer paso es unir las hebras retardadas. Cuando se terminan de unir las hebras retardadas,
todo esto da lugar a que se vayan duplicando correctamente el ADN. Entonces queda la copia exacta del ADN que nosotros queremos duplicar. Hay que recordar los 3 pasos. Ustedes después en genética van a ver que estos pasos no son así tan simples y tan fáciles de describir como los estamos contando ahora, sino que en cada paso hay primers, hay indicadores, hay iniciadores, hay indicadores de que tiene que terminarse la síntesis. O sea, hay proteínas, enzimas que influyen en todo este proceso. Pero nosotros queremos que en esta asignatura ustedes puedan identificar de qué manera se hace la duplicación del ADN y por qué tiene esas características. Los 3 pasos. Se abre la hebra. Segundo paso, se copia la hebra, ya sea en forma directa o indirecta. Tercer paso, se une la parte de la hebra retardada que se copia por pedazos. Y entonces eso hace que tengamos una duplicación del ADN, y en el caso de que esto sea previo a una división celular, ya estamos entonces, la célula está capacitada para otorgarle a cada una de sus células hijas la información genética que se requiere para trasladar esa información a otra célula. La última diapositiva de este video tiene que ver, después lo van a ver cuando vean las últimas clases de la materia, pero ya en este momento podemos comenzar a pensar qué quieren decir las mutaciones. Mutaciones es cuando se cometen errores en este tipo de duplicación. Los errores pueden ser cualquiera de esos que están marcados ahí. Esto es simplemente la copia del libro de Audersic. Se puede sustituir un nucleótido, se puede insertar un nucleótido, se puede olvidar uno, se puede dar vuelta un pedazo de la secuencia, se puede traslocar. Todo eso produce cambios en la secuencia de información. Entonces, es como les dije hace un rato, son como errores de ortografía y no se pueden leer las palabras o se malinterpreta. Entonces, eso es una mutación, ¿sí? Quedamos así. Ese es el proceso de duplicación del ADN, lo necesitamos en forma previa a la división celular. En el próximo video vamos a ver lo que es la transcripción para ver cómo cierta información del ADN puede ser llevada al citoplasma para producir una síntesis, facilitar la síntesis de proteínas.